De la mañana y anoche hubo alguna situación inquietante con la policía en la provincia de Santa Fe. Germán de los Santos es periodista especializado en seguridad y narcotráfico. Nos va a contar esta noticia. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, María? Bien, ¿qué está pasando? Esto es en Rosario, ¿no? Puntualmente. Sí, en Rosario, pero también se extendió a otras ciudades de la provincia de Santa Fe. Anoche se tensó mucho más la situación porque hubo manifestaciones en varias ciudades, pero en Rosario como que esa tensión derivó en una especie como de enfrentamiento entre policías en actividad con familiares de policías que se estaban manifestando en la puerta de la jefatura de policía de Rosario. Y esto surgió hace ya casi una semana, cuando el lunes de la semana pasada un policía, un suboficial, Oscar Valdés, que tenía un problema de salud, una licencia médica, cuando salió de la jefatura de policía, ahí había ido a hacer los trámites por su enfermedad, que era fiebre hemorrágica. Le sacó el arma a una compañera y se suicidó en la puerta de la jefatura de policía. Esto generó mucha conmoción entre los propios agentes, sus propios compañeros, porque era una persona muy querida, y derivó en esta protesta que fue subiendo de tono a lo largo de los últimos días. El gobierno hizo un anuncio dando un plus salarial de 500.000 pesos a los policías que son de otras ciudades y que van a trabajar a Rosario, pero no logró descomprimir una situación que, como te digo, fue subiendo de tono durante los últimos días y no se pudo aplacar hasta que anoche hubo una especie también de acuartelamiento de la policía. Algunos móviles no salieron a trabajar. Unos 20 patrulleros se quedaron en la puerta de la jefatura de policía y esto, bueno, no sabemos en qué puede terminar. El gobierno pasó a disponibilidad, les retiró las armas y los chalecos a estos policías, entre comillas, rebeldes, y ahora, bueno, hay una tensión bastante importante por la policía en Rosario y en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades también del interior de Santa Fe. Claro, tenemos, ¿no? Obviamente Rosario es una ciudad históricamente, ahora está con niveles bajos de homicidio, pero por el tema del narcotráfico sensible. Siempre que hay una protesta de policías, los policías están armados, de la fuerza de seguridad, genera una situación muy particular, más el abandono, ¿no?, de la seguridad de las calles. La tensión gira alrededor, por lo que escucho, Germán, de la cuestión salarial. O sea, que un oficial se quitara la vida funcionó de alguna manera como un detonante de una protesta salarial. Sí, salarial y de condiciones de trabajo, porque hay una particularidad que la mayoría de los policías que trabajan en Rosario no son de Rosario, sino que vienen sobre todo del norte de Santa Fe, y son más o menos entre 400 y 500 kilómetros, y el régimen de trabajo, que son 12 horas de actividad y 36 de descanso, lo lleva también a que muchas veces como que no pueden regresar a su casa, pibes muy jóvenes, y esto como sobre todo en las camadas más jóvenes de la policía empezó a generar mucho malestar porque la exigencia también del gobierno es mayor para evitar que, digamos, recrudezca la violencia en Rosario, que no está terminada. Claro. O sea, Rosario tiene 3 veces una tasa de homicidios más alta que el promedio nacional, pero comparado a los 10 años anteriores, hay una reducción muy importante de los asesinatos. Claro. Ahora, claro, esto está. ¿Sabes que te escuchaba el caso el tema del traslado de los policías de otras localidades desde la provincia de Santa Fe hacia Rosario, por ser el foco que es Rosario? Es parecido a lo que la propia Patricia Bullrich ha contado que pasa con los gendarmes y los problemas de vivienda. Como los gendarmes los despliegan, digamos, que supuestamente son de frontera, pero ahora los han movido por cuestiones de seguridad. El tema del alquiler en las condiciones salariales en las que están hoy la fuerza de seguridad les cuesta un montón. Sí,
por ejemplo, en el caso de Rosario, los gendarmes viven en hoteles. Claro. Que se los paga, en este caso es la provincia de Santa Fe. Como ICE, ¿viste los de la migración? Claro. Digamos, no porque tengan un rol parecido, pero quiero decir, como la patrulla antimigratoria de Trump, cuando llegan a Minnesota y demás, van y viven en hoteles los de ICE. Sí, acá hay muchísimos hoteles del centro de Rosario que están repletos de gendarmes. Te diría que los huéspedes casi exclusivamente son gendarmes. Y un problema el tema que se está cocinando de alguna manera respecto de las fuerzas de seguridad, por lo menos las federales, es con la obra social, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que ahora lo cerraron. Claro, y lo dividieron en dos. Yo te digo una cosa, o sea, hay mucho malestar en la policía de Santa Fe, pero en las fuerzas federales también. Claro, sí. Sí, el contexto es de mucho malestar por el tema de las obras sociales. Recientemente se encadenó un policía de la Policía Federal Argentina a la Casa Rosada, con un planteamiento también similar respecto de... mezclaba denuncias y demás, y había habido una serie de casos donde oficiales se quitaron la vida. No está bien nunca vincular situaciones de suicidio con una situación puntual, pues son cuadros de depresión y demás, pero a veces operan como decantadores de un malestar, que es lo que ya había pasado en otras fuerzas y es lo que nos está contando Germán que está pasando ahora en en el Rosario. caso de la policía de Santa Fe y también de gendarmería, el tema de los suicidios es algo que viene generando preocupación. El año pasado, en el 2025, se suicidaron 17 efectivos. Es más de uno por mes. Claro. O sea, algo está pasando. Claro. Que hay gente que decide quitarse la vida y es además gente que se ocupa de la seguridad. Claro. Es un tema que no está visibilizado, pero es importante, digamos. Sí, en las últimas horas se conoció también, bueno, que la investigación fue medio por otro lado, pero el caso del granadero que se quitó la vida en Olivos a fines del año pasado, que, bueno, aparentemente estaba siendo extorsionado por una banda que operaba en una cárcel en Magdalena, por una aplicación de citas falsas en la que lo extorsionaban para una falsa denuncia que supuestamente había estado con una menor. Pero digo, si uno va sumando los casos, el Ministerio de Seguridad de Rosario, ¿no?, dijo, tenemos un seguimiento psicológico a 570 empleados policiales, hay cerca de 460 que abandonaron el tratamiento. Claro, porque, digamos, sobre todo la gente que vive lejos del lugar de trabajo tiene condiciones de vida, la verdad, y que se suman también a algo que está muy poco visibilizado, que son las adicciones. Ese es otro tema interno de las fuerzas de seguridad que no se ve, pero que es un problema creciente también. O sea, en este momento, entonces, Germán, ¿qué está pasando en la policía de Rosario? ¿Hay una especie de acuartelamiento o no es tal cosa? El gobierno acaba de decir que el 80% de los patrulleros están en la calle. Hay un sector... Igual es bastante que tengas el 20 revelado de fuerzas, ¿no? Sí, lo que dice es que garantizan como el tercio que debía estar en la calle, está, digamos, hoy patrullando. Hay unos 20 móviles policiales frente a la jefatura de policía que no decidieron salir a patrullar, pero que no estaban en turno y fueron pasados, esto lo acaba de decir el gobierno, a disponibilidad, les retiraron las armas y los chalecos. Una medida bastante drástica en medio de esta tensión, que por eso te decía, anoche se generó un malestar porque la propia policía reprimió a familiares de policías. Lo que pasa es que como claro, hay una causa que nunca resolvió la Corte Suprema respecto de, claro, como es delicado porque son fuerzas armadas que portan armas, el derecho a la protesta de la fuerza, la sindicalización que no está, la Corte Suprema no resolvió. Entonces muchas veces aparecen los familiares para hacer aquellos reclamos que los oficiales no pueden hacer porque quedan quedan expuestos y termina como esto de que los pasan a disponibilidad. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, es un tema muy complejo que junta muchas situaciones de otras fuerzas de seguridad que se han estado viendo, lo que está pasando ahora mismo que nos cuenta Germán de los Santos. Gracias, Germán, un gusto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Es un tema el tema de los salarios. O sea, el otro día había salido, por ejemplo, los comisarios, pero de rango más alto no llegan a ganar de salario bruto 3 millones de pesos. Bueno, cuando yo digo que el problema va a ser la obra social y esta división, imagínate los salarios de los militares que van a tener una obra social propia y los de las fuerzas federales
otra obra social, Sí. los descuentos sobre esos salarios son muy bajos, con lo cual, para el tipo de prestación que tenés que brindarle a una persona que se ha dedicado a esa actividad, que son caras. Digo, entonces Sí. ahí vas a tener un problema. Vos sabés que hay algo, Dani, que Dani Stenger, nuestro